Y tenemos ahora, si todo va bien, si la tecnología nos acompaña, a Felipe Piña. ¿Me estás escuchando, Felipe? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos perfecto. Te voy a subir un poquito más el volumen, pero Bueno, ahí bueno, estamos. buenísimo. Buenas noches. Bueno, mucha tormenta por allá. Sí, sí, una tormenta o corte de luz, bueno, complicaciones, pero acá estamos. Excelente. Mira, te comento, justo le decía a la gente, nosotros arrancamos todos los programas de ese ruido infernal, entre otras cosas, que es un programa dedicado al rock, principalmente al post-punk y a todo lo que vino después, y lo arrancamos siempre hablando de efemérides. Siempre arrancamos Ajá, diciendo, no sé de dónde salió esta costumbre que tengo yo, pero sí. decimos, hoy es 19 de agosto, ¿y qué pasó? Y hoy me parecía como una falta de respeto hacer las efemérides teniendo a Felipe Piña como invitado. Así que lo primero que te voy a pedir es si nos querés tirar las efemérides del día. Bueno, no, la más importante es el nacimiento de Sandro, sin duda, ¿no? Por supuesto. Hoy se cumplen 80 años del nacimiento de Sandro de América, la verdad que un grande, un pionero del rock, ahí en la cueva, un tipo muy solidario con sus compañeros y, bueno, un gran músico que nos dejó unas melodías maravillosas, ¿no? Así que el resto no las tengo presentes porque no estuve hoy haciendo las efemérides, pero esa es una segura. La otra es la muerte de Groucho Marx, el gran cómico de los hermanos Marx, aquel que tenía frases maravillosas y muy ingenioso, un grupo cómico que marcó una época y sobrevivió un poco a partir de este ícono de él con el habano y los anteojos, el genial Groucho Marx. Sí, Si quieren busquen en internet las frases de Grucho que son montones de realmente geniales, frases. ¿no? Sí, Montones sí, de sí, frases. sí, maravilloso. Bueno, Este, sí, no, perdón, no te quería interrumpir. Eh, no, 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 tengo entendido que te gusta la música. me encanta mucho. ¿Qué escuchás? ¿Qué es lo que más qué es lo que más te moviliza? Escucho muy variado, muy variado. Escucho mucho jazz, me encanta el jazz, me gusta Bill Evans, me gusta Miles Davis, bueno, los grandes del jazz argentino, el Mono Villegas, bueno, ahora que tengo muchos discos y con esto de la vuelta al vinilo me encantó recuperar algunos vinilos también de música clásica, de jazz, de rock argentino, ¿no? Esa maravillosa cantidad de grupos. Ayer estaba escuchando Polifemo, por ejemplo, Ujú.
Bandas icónicas de allá de los 70. eh, bueno, Charlie, Flaco, bueno, Papo, de todo un poco, ¿no? Y después me gusta mucho el rock sinfónico, me gusta Ajá. mucho Genesis, por ejemplo. Genesis es De un la grupo que primera me parece época. la época de Peter Gabriel, pero pues sí siguieron siendo buenos también, ¿no? Cuando Sí, sí, quedaron los obvio. tres solitos al final. Me gusta mucho Yes también, me parece que es una música extraordinaria me ayuda mucho cuando escribo, ¿viste? Son músicas de fondo por ahí que están Lo buenísimas. ponés Ese, mientras, ese, mientras escribís. sí, sí, sí. Sí, ayer estoy escuchando mucho Yes, por ejemplo. Pero bueno, sí, sí, la música me acompaña todo el tiempo, ¿no? A propósito de música y de historia, y como el programa este va mucho de música, como te decía, viene muy Mm, por por ciertos géneros específicos que surgen a partir de una situación particular. El punk, que viene a partir de toda mm, una revolución que se sí, hace en el Reino Unido principalmente, pero son sí. movimientos que se han dado en diferentes lugares y a partir de ahí se origina el Ujú, post-punk y la new wave y sí, bueno, y acá estamos. ujú, Y yo siempre he sí. pensado en la importancia que tiene la historia en relación a la música y los movimientos históricos en relación al surgimiento de movimientos musicales. Ujú, Eh, sí. ¿Qué tenés para contarnos a partir de eso, por ejemplo? De, del- Bueno, el punk y el post-punk tiene mucho que ver con la Inglaterra de los 70, mediados de los 70, y te diría fin de los 70, en un momento muy tremendo para la historia británica, que es el thatcherismo, ¿no? El surgimiento Ujú, de Margaret Thatcher, un modelo económico que fue durísimo para las clases medias y bajas del Reino Unido, donde hubo privatizaciones muy violentas, ¿no? De empresas estatales y unas políticas de ajuste muy tremendas aplicadas por Margaret Thatcher, que fue el segundo país en aplicar este tipo de medidas después de Chile, ¿no? En el 73 con ajá, Pinochet y con Friedman. Así que es una música de alguna manera de protesta fuerte, ¿no? Muy antisistémica, muy contra el sistema en general, como que ese sistema no le estaba dando ninguna respuesta a esos jóvenes que encontraban esa forma un poco violenta de expresarse, de vestirse incluso, ¿no? Muy en contra claro. de un país que siempre tuvo una moda sobria, la moda del caballero inglés, del bombín, del paraguas. Bueno, acá parecía todo lo contrario, parecían peinados raros, formas de Esos raros peinados maquillaje, nuevos. esos raros peinados nuevos, bueno, una cantidad de cosas que iban a marcar una forma de protesta de los jóvenes, ¿no? Contra esta sociedad que los estaba dejando afuera, claramente. Que aparte tiene que ver con la mala situación económica que también empezaban a vestirse y también a Ujú. expresarse con lo que Con lo tenían que a había, mano. ¿no? Claro, con lo que había, exactamente, sí, sí. Quizá ropa de los padres, que reformaban, sí, sí, había un poco de todo en esa moda tan especial, ¿no? Que empieza este, a, a ponerse fuerte, yo diría a partir del 74, 75, pero sobre todo a partir del 79, 80, ¿no? Más o menos que son las épocas de Margaret. Y acá tuvo como su respuesta, digamos, como todo lo que va pasando en otros Mm, lados se toma acá. Vos en esa sí. época, cómo lo viviste? ¿En qué andabas? ¿Vos Bueno, viste en algo esa de época eso? era. Sí, acá había, bueno, no fue un movimiento tan fuerte acá, ¿no? Pero sí, por supuesto, llegó también la cuestión metálica, metalera y todo eso. Pero sí, yo no era de ese palo, digamos. Me gustaba escucharlo, pero no era metalero Ujú, exactamente. Aunque escuchaba, ¿no? A Riff, y bueno, esos grupos que no son los que más me gustan, pero bueno, escuchaba también, ¿no? estaban ahí. Estaba más muy enchufado con Sui, que estaba empezando, ¿no? Digo con Serú Girán, que estaba empezando en ese Sí. momento, y que fue una verdadera revolución en un punto, ¿no? Con sus letras y la música y el funky también que trajo un poco Charlie, ¿no? Todo eso que empezó a pasar ahí a partir fin de los 70, comienzo de los 80, digamos, ¿no?
Que también En tuvo plena que ver. dictadura, por otra parte, ¿no? Claro, En eso te plena iba a dictadura, decir, ¿no? que Sí. esta estética que surge de lírica tiene mucho que ver también con el Ujú. tema de que hayamos estado en dictadura, el hablar en código, el generar metáforas para Claro, decir exacto. realidades. Sí, sí. Sí, claro, sí, sí. Algunos temas del Flaco que eran súper metafóricos, ¿no? Por ejemplo, ya estaban Los Redondos haciendo su música También, en La Plata, que era un grupo pequeño todavía en términos de difusión, pero ya estaban diciendo lo que se podía decir en aquel momento. Y acá obviamente la vestimenta punk no era visible en las calles, no era tan visible porque era reprimida por los milicos en aquel momento, ¿no? Que todo lo distinto era motivo de represión, podías terminar en cana si te vestías de esa manera, ¿no? Así que creo que fue una época donde empezaba también a escucharse mucho folclore, donde empezaba a intentar recuperar un poco las raíces frente a tanta extranjerización que había, ¿no? Desde el lado de ese gobierno también de patria que fue la dictadura. Y bueno, sí, una época muy linda de la música, ¿no? Que tuvo creo yo, su momento culminante con la llegada de Mercedes y los grandes conciertos de la ópera, donde le dio escenario y visibilidad a una gran cantidad de artistas argentinos, ¿no? Del rock, por ejemplo, un espaldarazo muy fuerte a León, a Charlie, sí. a tanta gente que estuvo ahí en el escenario, ¿no? En esos conciertos, que fueron 10 conciertos increíbles de ese hermoso disco que por suerte quedó ahí, que es Mercedes Sosa en Argentina, ¿no? Y ella misma después entablando una amistad muy linda con Charlie, grabando ese disco hermoso de temas de Charlie, por ejemplo, ¿no? Sí, también. Y a partir también, como otro hecho significativo dentro de Argentina, el tema de Malvinas y cómo eso también tuvo Claro, una claro, Malvinas, influencia. Malvinas, Malvinas que sirvió también como lugar de unión a todos los grupos de rock. Hubo mucha discusión en ese sentido de si participar o no participar, ¿no? Pero bueno, la idea era que se estaba ayudando a los soldados, no a la Junta, no al Altieri, sino a los soldados que la estaban Claro, pasando muy mal. Y por eso está ese festival donde participaron prácticamente todos, ¿no? Y también una cantidad de letras que tenían que ver con lo que estaba pasando en Malvinas, ¿no? y, Que y- aparecía como temática también. y la prohibición de la música en inglés también, que no sé cuánto duró, pero la verdad que yo era muy Claro, chico, no y recuerdo un hecho en duró, concreto, pero duró hasta el fin de la guerra, más o menos, que fue un elemento muy importante para que las radios tuvieran que difundir, le guste o no, música nacional, porque la planilla de prohibición era tan grande que era difícil de cumplir, ¿no? Entonces empezaron a pasar algunos temas que estaban en las primeras listas negras, por ejemplo, por ahí podías escuchar algo de Atahualpa Yupanqui, por ahí escuchabas claro. algo de León Gieco, ¿no? Eh, bueno, apareció Solo le pido a Dios como canción permitida, casi propiciada, cuando en realidad esa canción León la escribe por la guerra con Chile, ¿no? El conato de guerra con Chile Ujú. allá por el año 78. Pero bueno, era una canción que se puso muy fuerte en aquel momento, ¿no? Casi una canción emblemática de la guerra, ¿no? Sí. Y siguió sonando muchos años, también de Sí, 78 con el sí, bueno, conflicto. porque Claro. sí, sí, porque lo que dice lamentablemente siempre tiene actualidad, ¿no? Habla no Lamentablemente. solamente de la guerra, claro, no solamente habla de la guerra, habla del poder, habla de muchas cosas que lamentablemente tienen vigencia, ¿no? Dentro de todos los acontecimientos pues podemos citar como otro gran acontecimiento histórico importantísimo que cambió de alguna manera la historia de la música, al menos de los más recientes, podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué hubiese sido del rock mismo que ahora escuchamos y que está presente en todos lados si la guerra la ganaba el eje, por ejemplo? Y no hubiera sido, no hubiera sido, no te quepa duda. No, Que- no, no, bueno, la guerra provoca una posguerra larga, diría yo, que uno se podría remitir a los 50, donde ya hay una generación de chicos que estuvieron en la guerra y de otros que no, de una generación muy incomprendida, muy cansada de un modelo que no los conformaba, ¿no? Que era el modelo
de la tradición familia y propiedad, digamos, que proponía Estados Unidos, y que se ve en el cine, ¿no? En películas como Rebelde sin causa o El Este del Paraíso, con James Dean, donde aparece esa frase que luego va a tomar Luca Prodan: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Ujú. Que habla de la insatisfacción de esa rebeldía juvenil que veía todo como muy aburrido, ¿no? Esa propuesta del hogar y la familia perfecta, que por supuesto no lo era, la doble moral y todo eso, y las persecuciones del macartismo, que fue un movimiento muy potente del gobierno de Estados Unidos contra artistas, directores de cine, escritores, que se da más o menos a comienzos, de comienzos hasta principios de los años, mediados de los años 50 casi, ¿no? Ujú. Y que también les plantea a estos jóvenes hasta qué punto eso es una democracia. Y aparece la respuesta del rock también, ¿no? Que el rock en principio, básicamente como una rebelión musical de baile, ¿no? De una cuestión del baile, porque no tenía letras que fueran de protesta, ni mucho menos, eran letras anodinas, rítmicas, ¿no? Un Sí. 2 3 rock, un 2 3 rock nada más, pero ese baile tan atrevido, tan sensual, provoca reacciones muy potentes en Estados Unidos, particularmente en los estados del sur, donde por ejemplo Elvis es prohibido, ¿no? Y hoy les recomiendo mucho un documental que está en este momento en Netflix, que lo estrenaron hace muy poco, sobre Ed Sullivan. Ed Ujú. Sullivan fue Sí. un presentador de la televisión norteamericana de su famoso programa de los domingos, que fue el primero en llevar músicos negros, Ajá. eh, y era prácticamente de los pocos que llevaba músicos negros a la televisión, y fue, bueno, se hizo famoso, por supuesto, a nivel mundial cuando presentó a los Beatles, ¿no? La famosa gira del 64. Pero el documental es muy interesante porque ahí ves las presiones que sufría este tipo, que era una estrella de la CBS, eh, por llevar artistas negros, donde le decía, bueno, por lo menos no los salude, por lo menos no los Claro. toque, por lo menos no se acerque. Y el tipo lo siguió haciendo, y fue una figura muy importante de la cultura de Estados Unidos, y un tipo muy interesante, Ed Sullivan. Y el documental está buenísimo porque también es un poco un recorrido por la historia de la música de los 40 50 para acá, ¿no? Y todo el aporte que hizo la comunidad afroamericana a la música, que también Absoluto. tiene que ver Y con todo sí, esto. claro, imagínate el rhythm antes del rock, ¿no? El rhythm and blues, el jazz, bueno, toda esa maravilla que va a derivar después en el rock, con Elvis Presley, con Bill Haley Sí, y en con todos los tanta tipos de gente música, ¿no? Hubo. extraordinaria. Que después aparece, sí, un rock que tiene un contenido de protesta, fundamentalmente con el tema Vietnam, ¿no? Que Vietnam, va claro. a provocar cambios fuertísimos en la sociedad norteamericana, la aparición del movimiento hippie, el Festival de Woodstock, bueno, todo eso que es tan interesante en esos años 60 en los Estados Unidos, ¿no? Y en tu cabeza de conocedor, de historiador, de conocedor de la historia, de contador de historias, ¿en algún momento fantaseás con qué hubiese pasado si, por ejemplo, esto que hablábamos recién, qué pasaba si Alemania, yo lo he hecho muchas veces, por eso te digo, qué pasaba si Alemania ganaba la guerra? Que hay un par he visto alguna serie, hay un par de ficciones al Mm, respecto, pero sí, sí. te has puesto por ahí esto respecto al rock, al cine, a las series, todo ese... ¿Qué Y estaríamos bueno, hubiera viendo? ¿Qué sido toda estaríamos una... escuchando Y ahora? estaríamos viendo lo que veía el pueblo alemán durante el gobierno de Hitler, digamos, toda una cultura y un arte y una música y un cine uniformado, racista, supremacista, que es lo que se hizo durante este, los 12 años de gobierno de Hitler en Ujú. Alemania, ¿no? Mucho Sí, Wagner. sí, toda una Sí, sí, Wagner, claro, las Valquirias, todo ese tipo de cosas, y bueno, el cine de Reichstental, ¿no? Del cine de la raza, de la exaltación de la superioridad racial, ese tipo de cosas, ¿no? El militarismo, la misoginia, algo horrendo, ¿no? Lo encuentro, sí. Seguramente. Yo por ahí pienso y lo encuentro como difícil de mantener, sí, en cuanto a una estética. En cuanto a decir, bueno, a ver, sería por este Sí, lado, pero lo encuentro algo difícil de mantener a nivel mundial. Digo, no sé hasta qué punto hoy con podría las llegar. redes.
Y hoy con las también. redes sería así, es más difícil para un gobierno autoritario, esas características se le hace más difícil poder parar todo tipo de críticas, ¿no? En aquel momento lo podían hacer porque tenían el monopolio de los medios, la gente no se podía comunicar de otra manera y sí, era una imposición total de lo que ellos pensaban, ¿no? ¿Cómo ves ahora que nombrás el tema de las redes los regímenes dictatoriales? ¿Cómo ves ahora ciertos lugares que tienen ese control? ¿Cuánto crees que puedan llegar a mantener ese poder o hasta qué punto puede llegar ese control sobre la población? No, es muy relativo porque la gente se las ingenia para poder eh, usar las redes y por supuesto se le hace más difícil, ¿no? En algunos lugares, pero este, O más yo creo riesgoso. que es la gente, sí, más riesgoso, más difícil, pero siempre está la posibilidad, de alguna manera la gente se las rebusca para poder obtener información que no sea la oficial, ¿no? Eh, Acá con mi compañero Demian, Buenas noches, Felipe. eh, siempre tiramos algún dato, justamente nos ponemos a hablar muy lejanamente, pero bueno, esto de la misma ideología punk y demás, terminamos siempre hablando de algunos movimientos Mm, políticos, sociales, ideológicos que han salido. Muy, muy levemente, porque el Mm, programa, como digo, está orientado a música, pero sí, sí. siempre decimos la música está muy emparentada con eso. Y siempre nos llama la atención. Siempre estamos como muy metidos en lo que ha sido la historia de los movimientos de la gente. Claro, Principalmente, de dónde surgen los movimientos de estilos de música y por qué la música es como es, ¿no? Depende de lo que está sucediendo en el momento pero y toda la principalmente historia, ¿no? no, vamos mucho al movimiento anarquista, que sé que en la Claro, sí. Argentina tiene una historia muy sí, interesante que yo te escuchaba a vos hablarlo Mm, en tu canal de sí, YouTube. Y también, bueno, aparte soy un gran admirador de Osvaldo Bayer, que es otro sí, que ha dicho total. mucho al respecto. Eh, Ujú. ¿Nos puedes contar algo que nos puedas contar del movimiento, para ilustrar las pavadas que decimos nosotros semana a claro, semana, más claro. que nada que lo diga alguien con autoridad? Bueno, claro, información que... No, bueno, fue un movimiento que tuvo mucha fuerza a principios del fin del siglo pasado, eh, comienzo del siglo XX, ¿no? Fue un movimiento muy potente, con mucho arraigo sindical y cultural, podemos decir, eh, que fue, yo te diría, muy potente el movimiento obrero desde 1890 hasta 1920 aproximadamente, donde fue perdiendo peso, porque era un movimiento muy destinado a los trabajadores artesanales, a los obreros no especializados, ¿no? Y con el nacimiento de la gran fábrica, la expansión de la gran fábrica, empezó a cobrar más fuerza el socialismo y el sindicalismo que lo que planteaban los anarquistas, que era una sociedad sin clases, sin partidos políticos, muy utópica también, ¿no? Y bueno, toda una producción cultural muy importante, ¿no? Una fundación de bibliotecas, la publicación de periódicos, de libros, eh, destacando un poco la lucha contra las injusticias, contra la iglesia, contra los poderes, ¿no? Los poderes fácticos en general. Tenían como enemigos así muy claros, como el ejército, la policía, la iglesia, por ejemplo. En Argentina fueron el sindicato de panaderos, era un sindicato Sí. muy Eso te iba a fuertemente anarquista. preguntar por el tema de que mucha gente, yo por Sí, ahí cuento la historia y El, mucha gente sí, se sorprende por el tema de los nombres el nombre de de la los factura, de las panificados. claro. facturas, Sí. claro. Sí, sí, ahí está, por ejemplo, las bolas de fraile, las Sacramento, los vigilantes, los Mm. cañoncitos, las bombas de crema, todo eso son nombres que le ponían los anarquistas un poco burlándose de los poderes de turno, ¿no? La iglesia, el ejército, la policía y demás. Entonces, por eso esta cuestión de algo tan cotidiano que la gente consumía cotidianamente, era un instrumento de propaganda. Bueno, te quería hacer otra pregunta aparte.
aparte, lo voy a introducir a la mesa, acá a la reunión, a Daniel Pacheco, que nos está Ajá, acompañando ahí cómo no. en la otra cámara. Ahora le habilito el micrófono para que pueda hablar, porque hay una campaña que está haciendo Vorterix hace muchos años y Sí, que tiene que ver con el Día del Padre. Hola Felipe. sí, sí. ¿Cómo andás, Dani? Hola, ¿qué tal? Y lo traigo a Dani Muy bien. para que me sople, porque justo como tengo el teléfono acá en la llamada, no tengo el machete. Claro. Sí. Muy bien, Felipe. No, bueno, no, se trata de que eso se traslade a nivel nacional, porque es el nacimiento de Mercedes, que nació en Mendoza, ¿no es cierto? Entonces, el 24 de agosto exactamente, y entonces la hija de San Martín, por supuesto. Entonces se plantea que se traslade a nivel nacional, que en vez de conmemorar, como conmemoramos en Argentina, un día cualquiera, que además tiene un origen ridículo, es un yanqui que fue de la guerra de sucesión, bueno, una cosa traía los Sí, pelos. Sí, de la Lo Guerra que, Civil de lo que, 1867, de Estados exactamente, así Unidos. es. Festejamos una Cualquier fecha de cosa. ellos. Sí, entonces, bueno, me parece buenísima la propuesta de la campaña nacional, ¿no? De que tengamos un Día del Padre que tenga que ver con nosotros, ¿no? Eso lo venimos haciendo desde hace muchos años con la página de Felipe, el historiador, y Vorterix. Y ha tenido su Te escucho, repercusión. te escucho muy mal. Es que en realidad sí, estaba escuchando muy poco porque tengo bajo el monitor acá para que no... A ver, ya lo soluciono. Lo que estaba diciendo es Ah, que esta campaña la venimos haciendo hace bastantes años con la página de Felipe, el historiador, y Vorterix. exacto, Y así es. Y este año no será la excepción, ahí lo haremos nuevamente, como así es. siempre. A ver si alguna vez nos escuchan y nos dan bola. Me parece que es una muy linda iniciativa. Va camino a ello. Este, Vos sabés que el 24 de agosto, este domingo, acá en Mendoza, sí, se va a crear una sección del Regimiento de Granaderos a Caballo. Una vez vos me dijiste, mira qué bueno, ¿cómo no hay algo de San Martín preponderante? Porque exacto, hay muchas cosas de San Martín en Mendoza, pero están dispersas. claro, Y en el exactamente. campo de Plumerillo, Sí, ahí va a estar la sección, que es parte del regimiento. mira qué Eso bueno. empieza el domingo que viene, a las 11 es la ceremonia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, era la verdad que era algo raro que no suceda, y también estaría bueno ir pensando en juntar todo ese material en un solo museo, ¿no? Todo eso disperso que está de Claro. San Martín por ahí, que es tan importante, ¿no? Y esta convocatoria, o vamos, este pedido, hay algo así, que hay unas firmas que se están juntando, hay alguna instancia para, ¿qué hay que hacer para llegar a que, o sea, a que sea un hecho el cambio de fecha? Paradójicamente, en 1958 se festejó por primera vez el Día del Padre y era el 24 de agosto, como lógicamente tendría que haber sido siempre. Claro, claro. Y luego se cambió a la Era tercera bola. semana de junio por una cuestión comercial, netamente. Sí, sí, Pero empezó así como una ley sí. nacional. Claro, exacto. Bueno, eso sí, eso debería volver, ¿no? Por supuesto, hay un antecedente ahí interesante en el que se podría insistir, ¿no? Claro. Nosotros no podemos incidir en el tema de legislación. Hemos hecho muchísimo Claro, en difusión permanente. claro, Acá en claro. Mendoza, de Pero hecho, se bueno, festeja, y el gobierno de Mendoza lo adoptó, que el Día del Padre es el ujú, 24. claro. Y bueno, sí, está. Y bueno, yo por lo menos lo vengo difundiendo ya cuántos años, más de 10 años, ¿no, Dani? Que venimos con esto, Sí, me venimos hace parece. rato. Sí. Y Así que vamos a seguir, Sí, hace señor. seguir muchos años que insistiendo. acá en Mendoza se le da mucha importancia a la figura de San Martín, creo que más que en otros lugares. Es como yo creo que en nuestro prócer local, más allá de todo, porque por ahí uno viaja por otros lados y ve que está uno u otro en alguna u otra provincia, pero San Martín Sí, es igual como... increíblemente San Martín está en todo el mundo. Está en todo el Yo mundo, estuve en sí, ciudad eso sí, europea donde me encontraba Sí, estatua de San Martín. pero a nivel nacional como que vos decís quién es creo que el lugar donde más tiene, por el tema que acá se armó el ejército de los Andes y todo lo que pasó. Entonces yo esto del Día del Padre lo vengo escuchando desde la primaria. En la primaria ya nos decían, no, el Día del mm, Padre es este otro. Este es el día comercial, claro. pero el que lo celebramos ahí. Pero tal vez falta esto que... Cuando llego a la primaria pasó un ratito, desde que llego a la primaria hasta ahora. Así Claro. que es algo que viene hace años hablándose.
Sí, sí, ojalá que se escuche y se concretar. Ya, sería buenísimo, realmente. Felipe, ¿cuándo te tenemos por acá de nuevo? 5 de Estoy septiembre. ahí prontito, 5 muy de prontito, el septiembre, 5 de con septiembre, Pedro en el Saborido. Teatro Plaza con el querido amigo Pedro Saborido, con un show renovado. Para los que lo vieron se van a encontrar con otra cosa. Eh, Así que vamos a estar ahí con mucho gusto y visitando amigos y charlando por la querida Mendoza, como siempre. 5 de septiembre es ahora, ya. Ahora nomás. Ahora, ya muy Dos prontito, semanas, tres sí. semanas. 3 semanas. 3 semanas, Ajá. exactamente. Bueno, Ahí estamos. a ver si te podemos ir a ver. Ya se vienen todos los eventos Bueno, de como fin de no, año. están invitados, por supuesto. Están invitados. Y si es posible, te podemos tener acá en la radio también, siempre invitado, por supuesto. Bueno, está medio jugado de tiempo. Hoy Suele pasar. seguro que vuelvo, porque siempre vuelvo a Mendoza, así que Pero la ahí lo invitación hacemos está. con más tiempo. Sí, señor. Sabes que acá en Borderix te dejamos un juego de llaves ahí en la puerta. Ah, bueno. Aparte, Dale, la bueno, radio está en la perfecto. esquina del teatro. Sí, está cerca. Claro, echás un sí, pique. sí, sí, por ahí da para ir un ratito antes, sí, por supuesto. Por ahí antes de la función podemos caminar, cómo no, Sí, señor. por supuesto. Sí, me acuerdo perfecto que Dani me había mostrado los estudios, están buenísimos. Bueno, cada día mejor. ¿Y qué tal con Mario? Te vimos bien en la tele, ¿eh? Bien, fue bien, fue un lindo reencuentro. Ya, bueno, nos habíamos visto el año pasado, Claro. pero bueno, fue muy lindo volver a ver esas imágenes tan lindas de algo que han hecho cuando estuvimos ahí con Mario en Boulogne-sur-Mer, muy emocionante, ¿no? Sí, La señor. verdad que está buenísimo. Qué Muy gran bueno. programa. ¿Cómo? Qué gran programa, digo, algo habrán hecho. Sí, Yo sí, creo que te conocí por ahí, porque antes de eso por ahí no sé si eras tan mediático, y la verdad que me encantó. Fue el 2005. Fue o sea, hace mucho tiempo. 2005, hace 20 años, era increíble. Y ¿no? mucha señor. gente, Pasaron 20 años. lograron que mucha gente se enganchara con eso, que estaba un poco, la historia como que era algo aburrido, ¿viste? Como algo que estaba... Claro, exacto. Sí, en las escuelas no sé si la cuentan bien la historia. Bueno, en una oportunidad Felipe vino a presentar una historieta, sí, era una historieta, era la de Buchar, acá al teatro Sí, de Maipú, y el teatro estaba lleno como si tocara Led Zeppelin. sí. Y en un momento Felipe Sí, dice, sí. bueno, estoy abierto a las preguntas, y se paró una profesora y dijo, no, quiero solamente agradecer que convirtieron una materia difícil en una fácil. Así Qué lindo. Pues, sí. Lástima Sí, que, re lindo, que sí. al menos esa generación creo que sí lo vivió mucho y ahora de pronto, bueno, quedó, ese programa en particular quedó como un poco... Pero no obstante, lo que sucedió es que algo habrán hecho, abrió la puerta a un montón de otros programas Sí, similares. sí, Entonces sí. se difundió la Sí, historia de otra sí. forma. Antes vos veías un libro de Totalmente. Mitre y le pasabas lo gambeteabas. Pero ahora Claro. con los medios, Sí. con las redes, también ha habido como una especie de reaparición de muchos canales. Al menos a mí me aparece, no sé, tal vez porque yo soy medio ñoño y abro y me aparecen cosas de historia también. Pero las redes y las nuevas tecnologías han abierto por ahí las puertas a esto, a la divulgación científica, histórica y Sí, demás. sí. Vos creo que lo estás En aquel aprovechando momento bien, vos tenés tu canal. estábamos muy solos. Cuando arrancamos estábamos muy solos. En Claro, 2005, exactamente. claro, Sí. porque no querían un programa de historia a las 21, por miedo al Claro, rating. y midió 25 puntos de rating. Claro, igual que Una caiga quien cosa de caiga, loco. medía. Ajá. Sí, un delirio. Claro. Un delirio. ¿Habrá Así más que producción? muy lindo recordarlo a 20 años, ¿no? ¿Habrá más producción del programa este? Vamos a ver. A Mario dijo Sería- algo ahí, pero vamos a Ah, charlar. Y ahora que Mario volvió a Vamos la a charlar. televisión, Claro. por ahí se amigó con la Sí. televisión. Estaría bueno. Y podría ser. Y bueno, La vos verdad viste que es con lindo. Mario nunca se sabe. ¿Ah? No, pero ya habíamos hablado el año pasado de volver a hacer algo y Sí, sí. estábamos ahí charlando en algunas ideas y algunas cosas. Pero bueno, Sería vamos a muy ver, bueno. ya veremos. Sería muy bueno. Bueno, por mi parte yo no te quiero molestar más porque ya No. es tarde, estarás cansado. No vamos a dormir. Claro. Ha llovido Bueno, mucho, que está chicos. fresquito allá, no sé. Acá no pasó nada. Sí, No, acá no llueve. no está tan fresco, sino horrible el tiempo, está muy feo el tiempo. Ah, Está bueno. muy feo. El pronóstico para la Y va a semana que llover viene hasta porque mañana. voy a andar por allá. Así que vos estás en Capital ahora. Bueno,
No, ahora mañana te lo arreglo. Ya Dale. mañana ya te pongo, Dale, te pongo solcito. yo el lunes ando por allá, así que No, ya esperemos que ya te lindo. lo soluciono, no te hagas problema. Maravilloso. Bueno, Hermoso. chicos, nos vemos cuando ande por ahí, entonces. Vamos a estar Dale, cerquita. Felipe, muchísimas Dale, gracias Felipe. por estar acá. Un Bueno, honor Dani. tenerte. Chao Felipe, nos Dani, vemos abrazo pronto. gigante y nos Chao, estamos Felipe. viendo. Muchas Hasta la gracias. próxima. Abrazo grande. Chao, gracias. Chao.